Hola a todos, gracias por acompañarnos en este video. Hoy, exploramos la figura de Tatiana Schlossberg, y por qué su nombre vuelve a resonar cuando se habla del legado Kennedy y de la política estadounidense contemporánea. No es una historia de despedidas, sino de memoria, influencia y continuidad. ¿Qué hay detrás de ese recuerdo? ¿Y por qué importa hoy? Aquí lo contamos. Tatiana Schlossberg creció bajo el peso de un apellido que nunca ha sido solo un apellido. Ser nieta de John F. Kennedy implica convivir con una narrativa pública permanente, con expectativas que se renuevan en cada generación, y con una atención mediática que rara vez concede tregua. Desde muy joven, su vida se movió entre dos fuerzas opuestas: la necesidad de construir una identidad propia, y la imposibilidad de escapar a la historia familiar. Esa tensión explica muchas de sus decisiones posteriores, tanto profesionales como personales. A diferencia de otros miembros del clan, Tatiana eligió un camino menos ruidoso y más reflexivo. Se formó como periodista ambiental, centrando su trabajo en la crisis climática, la sostenibilidad y el impacto humano sobre el planeta. Este enfoque no fue casual. Dentro de la tradición Kennedy, el servicio público siempre ha sido un eje central, pero cada generación lo ha reinterpretado según su tiempo. En el caso de Tatiana, el activismo ambiental se convirtió en una extensión moderna de ese compromiso, lejos de los discursos clásicos y más cerca de los datos, la investigación y la divulgación. En los círculos políticos de Washington y Nueva York, su nombre aparece con frecuencia en conversaciones privadas, no por escándalos ni por ambiciones electorales, sino por su capacidad para conectar causas globales con un lenguaje accesible. Esa cualidad explica por qué, en eventos familiares o actos conmemorativos, su presencia suele ser mencionada con respeto. Es una figura decorativa, es una voz que representa la transición del legado Kennedy hacia temas que hoy definen el futuro del planeta. Gracias por ver este video, y suscríbete al canal para apoyarnos y darnos más motivación para seguir creando contenido de calidad. Cuando se habla de la relación entre la familia Kennedy y figuras clave del Partido Demócrata, el nombre de Joe Biden surge de manera natural. Décadas de vínculos políticos y personales han tejido una red de respeto mutuo que se mantiene viva incluso fuera del foco mediático. En ese contexto, Tatiana Schlossberg es recordada como parte de una generación que observa, aprende y redefine. No es protagonista de titulares, pero sí de conversaciones donde se discute hacia dónde debe dirigirse el liderazgo estadounidense en el siglo XXI. Su rol simbólico se hizo más evidente en momentos de reflexión colectiva, cuando el apellido Kennedy vuelve a ser evocado no como nostalgia, sino como referencia moral. Tatiana encarna esa idea de continuidad sin repetición, de heredar valores sin copiar fórmulas. Para muchos analistas, ahí reside su verdadera relevancia, no en lo que representa del pasado, sino en lo que su trayectoria sugiere sobre el futuro. Este primer tramo de la historia nos permite entender por qué su nombre es recordado con respeto en ámbitos tan distintos como la política, el periodismo y el activismo ambiental. No estamos ante una figura retirada, ni ante una sombra del pasado, sino ante una presencia que influye de manera silenciosa. En los próximos apartados profundizaremos en cómo ese recuerdo se construye, quiénes lo refuerzan, y qué impacto tiene en la narrativa pública de una de las familias más influyentes de Estados Unidos. Para entender por qué Tatiana Schlossberg es recordada con tanta atención en determinados círculos, es necesario mirar más allá de su biografía básica y adentrarse en la dinámica interna de la familia Kennedy. Dentro de este clan, el recuerdo no se construye solo a partir de cargos políticos o gestos públicos, sino también mediante trayectorias discretas que refuerzan una idea central. El deber con la sociedad adopta muchas formas. Tatiana representa una de las más contemporáneas, menos visibles, pero profundamente influyentes. En reuniones privadas y encuentros familiares, su nombre suele surgir asociado a conversaciones sobre el futuro, no sobre el pasado. Mientras generaciones anteriores cargaron con el peso de tragedias, elecciones y discursos históricos, ella pertenece a un grupo que creció observando esas experiencias como lecciones.
Esa posición le permitió desarrollar una mirada crítica, consciente de la importancia del legado, pero también de sus límites. Para Tatiana, el apellido Kennedy no es un destino cerrado, sino una plataforma desde la cual cuestionar, investigar y proponer. Su trabajo en el ámbito ambiental reforzó esta percepción. Al enfocarse en temas como el cambio climático y la responsabilidad colectiva, conectó el concepto clásico de servicio público con una de las crisis más urgentes de nuestra era. Esto la convirtió en una figura respetada entre académicos, activistas y estrategas políticos que buscan nuevas narrativas para movilizar a la sociedad. No se trata de carisma heredado, sino de credibilidad construida a partir de conocimiento y constancia. Punto. Dentro del entorno demócrata, su perfil es visto como un puente generacional. No ocupa cargos ni lidera campañas, pero su influencia se manifiesta en debates internos, en la forma en que ciertos temas ganan espacio, y en la manera en que se comunican al público. En este sentido, Tatiana es recordada como alguien que escucha más de lo que habla, pero que cuando interviene, lo hace con argumentos sólidos y una visión a largo plazo. La relación histórica entre la familia Kennedy y figuras políticas contemporáneas refuerza este simbolismo. En contextos donde se reflexiona sobre valores compartidos, ética pública y responsabilidad social, su nombre aparece como ejemplo de continuidad responsable. No es una heredera pasiva del prestigio familiar, sino una participante activa en la evolución de ese legado, adaptándolo a un mundo radicalmente distinto al de sus abuelos. Este segundo tramo de la historia muestra cómo el recuerdo de Tatiana Schlossberg se construye desde lo interno hacia lo externo. No nace del espectáculo mediático, sino de una reputación forjada en espacios donde las decisiones y las ideas tienen consecuencias reales. En la siguiente parte, analizaremos cómo esa imagen trasciende el ámbito familiar y se proyecta hacia la opinión pública, influyendo en la percepción colectiva del apellido Kennedy en la actualidad. Cuando el recuerdo de Tatiana Schlossberg sale del ámbito familiar y entra en la esfera pública, lo hace de una manera poco convencional. No hay grandes discursos, ni apariciones constantes en medios masivos, pero sí una presencia sostenida en debates clave que marcan la agenda contemporánea. Su figura comienza a ser reconocida no por quienes en términos de linaje, sino por lo que representa en términos de ideas. Esa transición es crucial para entender su impacto real. En universidades, foros especializados y espacios de reflexión intelectual, su nombre aparece vinculado a una generación que cuestiona la política tradicional, sin rechazarla por completo. Tatiana no se posiciona como antagonista del sistema, sino como una observadora crítica, que busca corregirlo desde dentro a través del conocimiento y la comunicación. Esta postura la convierte en un referente silencioso para jóvenes profesionales que sienten afinidad con el legado Kennedy, pero no se identifican con la política de antaño. La opinión pública percibe esta diferencia. Mientras otros apellidos históricos suelen quedar atrapados entre la nostalgia y la controversia, el suyo se asocia cada vez más a temas de futuro. En ese contexto, Tatiana Schlossberg es recordada como una voz que ayuda a actualizar el significado del apellido Kennedy. No se trata de revivir glorias pasadas, sino de traducir valores clásicos como el servicio, la responsabilidad y el compromiso, en un lenguaje comprensible para el siglo XXI. Medios especializados han señalado que su influencia se manifiesta en la forma en que ciertos temas ganan legitimidad dentro del discurso dominante. El cambio climático, por ejemplo, dejó de ser solo una bandera activista para convertirse en una cuestión estratégica, económica y moral. Figuras como Tatiana contribuyeron a ese giro al presentar el problema sin dramatismos excesivos, apoyándose en datos, análisis y consecuencias concretas para la vida cotidiana. Este reconocimiento público también explica por qué su nombre aparece mencionado cuando se habla de encuentros, conmemoraciones o reflexiones colectivas vinculadas a la familia Kennedy. No porque ocupe un rol ceremonial, sino porque simboliza una continuidad creíble. Para muchos observadores, ella encarna la posibilidad de que un legado histórico no se fosilice, sino que evolucione sin perder su esencia. Al cerrar esta parte, queda claro que la relevancia de Tatiana Schlossberg
no depende de la exposición mediática, sino de la coherencia entre su discurso y su trayectoria. Esa coherencia es la que permite que su recuerdo se mantenga vivo en distintos niveles, desde el académico hasta el político. En el siguiente apartado profundizaremos en cómo esta imagen dialoga con las figuras políticas actuales y qué significa en el contexto del liderazgo demócrata moderno. La conexión entre la figura de Tatiana Schlossberg y el liderazgo político actual se entiende mejor cuando se observa el contexto en el que se mueven hoy las élites demócratas. A diferencia de décadas anteriores, la legitimidad ya no proviene únicamente de la historia personal o del apellido, sino de la capacidad para responder a problemas complejos con propuestas creíbles. En ese escenario, Tatiana es recordada como parte de una red intelectual y moral que influye sin necesidad de ocupar cargos visibles. Dentro de este ecosistema, el nombre de Joe Biden suele aparecer como referencia obligada, no por una relación directa o constante, sino porque ambos representan dos puntos de una misma línea histórica. Biden encarna la experiencia, la política tradicional y la memoria institucional del Partido Demócrata. Tatiana, en cambio, simboliza la adaptación de esos valores a una época marcada por la urgencia climática, la desconfianza pública y la necesidad de nuevos lenguajes. Esa coexistencia explica por qué su nombre surge en conversaciones donde se reflexiona sobre el futuro del liderazgo estadounidense. Analistas políticos han señalado que este tipo de figuras cumplen una función clave. No buscan protagonismo, pero ayudan a redefinir prioridades. Al colocar temas ambientales y sociales en el centro del debate, Tatiana contribuye a ampliar la noción de servicio público más allá de la arena electoral. Su influencia se percibe en la forma en que ciertos discursos se suavizan, se actualizan o se vuelven más accesibles para audiencias que antes se sentían ajenas a la política. Este papel indirecto también tiene un efecto simbólico. Para muchos votantes y observadores, el apellido Kennedy sigue siendo un referente ético. Sin embargo, su vigencia depende de que nuevas generaciones lo mantengan relevante. Tatiana Schlossberg es recordada precisamente por eso, porque demuestra que el legado no se preserva repitiendo fórmulas, sino reinterpretándolas. La trayectoria sugiere que la política del futuro necesita menos mitos y más coherencia entre valores y acciones. En actos de reflexión colectiva, foros cerrados o encuentros donde se evalúan estrategias a largo plazo, su nombre aparece como ejemplo de equilibrio. No es una figura polarizadora, sino un punto de consenso entre distintas sensibilidades dentro del espectro demócrata. Esa cualidad explica por qué su recuerdo se mantiene vivo incluso cuando ella no está presente físicamente en esos espacios. Este cuarto tramo revela que la importancia de Tatiana Schlossberg no radica en una influencia directa y medible, sino en su capacidad para representar una transición ordenada entre pasado y futuro. En la siguiente parte abordaremos cómo esta imagen impacta en la percepción internacional del legado Kennedy y qué lectura hacen de ella fuera de Estados Unidos. Cuando la figura de Tatiana Schlossberg es observada desde fuera de Estados Unidos, el significado de su recuerdo adquiere matices distintos. En el ámbito internacional, el apellido Kennedy sigue siendo un símbolo reconocible, asociado a ideales democráticos, liderazgo moral y proyección global. Sin embargo, para audiencias extranjeras, la relevancia de Tatiana no se explica por la nostalgia, sino por la manera en que encarna una actualización de ese legado en un mundo interconectado y marcado por desafíos comunes. En foros internacionales sobre medio ambiente y sostenibilidad, su nombre aparece vinculado a una narrativa global que trasciende fronteras. El cambio climático, la degradación ambiental y la responsabilidad colectiva son temas que no pertenecen a un solo país. En ese sentido, Tatiana Schlossberg es recordada como parte de una generación que entiende la política no solo como competencia interna, sino como cooperación internacional. Esta visión refuerza la percepción de que el legado Kennedy puede seguir siendo relevante más allá del contexto estadounidense. Medios extranjeros suelen destacar este contraste.
Mientras el apellido Kennedy evoca discursos históricos y momentos decisivos del siglo XX, Tatiana representa un siglo XXI en el que la autoridad se construye a través del conocimiento y la coherencia ética. Para observadores europeos y latinoamericanos, su perfil resulta más cercano que el de figuras políticas tradicionales, precisamente porque no busca imponer, sino explicar y conectar realidades diversas. Este impacto internacional también influye en cómo se interpreta la relación entre la familia Kennedy y el liderazgo demócrata actual. Desde fuera, la coexistencia de figuras experimentadas y voces jóvenes es vista como una señal de continuidad institucional. Tatiana es recordada como un ejemplo de cómo una familia histórica puede adaptarse a nuevas demandas sin perder credibilidad. No se trata de poder formal, sino de capital simbólico, una moneda silenciosa pero influyente en la diplomacia cultural. Al analizar esta dimensión global, queda claro que su relevancia no depende de cargos ni de apariciones oficiales. Su nombre circula como referencia en debates donde se busca comprender hacia dónde se dirige la política estadounidense y qué valores exporta al mundo. En ese contexto, Tatiana Schlossberg es percibida como un puente entre generaciones, países y discursos. Esta quinta parte muestra que el recuerdo de Tatiana no está limitado a un espacio geográfico ni a una audiencia específica. Su figura funciona como un punto de convergencia entre historia, presente y futuro a escala global. En el último apartado, cerraremos la historia analizando qué significa este recuerdo a largo plazo y por qué su influencia, aunque silenciosa, puede ser duradera. Al llegar al final de esta historia, el recuerdo de Tatiana Schlossberg se revela como algo más profundo que una simple mención ocasional dentro del universo Kennedy. Su importancia no reside en un acontecimiento puntual ni en un momento de alta visibilidad, sino en una trayectoria coherente que se ha ido construyendo con el tiempo. En un mundo saturado de discursos grandilocuentes, su figura destaca precisamente por lo contrario, por la constancia, la discreción y la claridad de propósito. A largo plazo, este tipo de influencia suele ser más duradera que la del protagonismo inmediato. Tatiana es recordada porque representa una forma distinta de ejercer liderazgo, una que no depende del cargo ni del aplauso, sino de la capacidad para orientar conversaciones, priorizar problemas reales y aportar marcos de pensamiento útiles. En ese sentido, su legado no compite con el de generaciones anteriores de la familia Kennedy, sino que lo complementa y lo actualiza. Para quienes observan la evolución del Partido Demócrata y de la política estadounidense en general, su nombre funciona como indicador de cambio. Señala una transición hacia modelos donde la credibilidad se construye con conocimiento, ética y compromiso sostenido. Esta lectura explica por qué su figura es evocada en contextos de reflexión cuando se analiza qué tipo de liderazgo será necesario para enfrentar los desafíos del futuro. El recuerdo de Tatiana Schlossberg también plantea una pregunta más amplia sobre el significado del legado. No se trata solo de heredar un apellido, sino de decidir qué hacer con él. En su caso, la respuesta ha sido clara. Utilizar esa herencia como una herramienta para abordar problemas globales y para mantener vivos valores que, aunque nacieron en otro siglo, siguen siendo relevantes hoy. Al cerrar este recorrido, queda claro que la presencia de Tatiana en la memoria colectiva no es circunstancial. Es el resultado de una elección consciente de contribuir desde un lugar distinto, menos visible pero no menos influyente. Su historia sugiere que el verdadero impacto no siempre se mide en titulares, sino en la capacidad de inspirar cambios silenciosos que, con el tiempo, terminan definiendo el rumbo de una era.